Habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. 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 Shalom, shalom, bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce, la compassion, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Sauveur. Alors nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent pour la première fois. Bienvenue au culte d'adoration de l'Église Vase d'Honneur de Montréal, Centre Essert. Alors, sans plus tarder, nous allons nous disposer pour entrer dans la présence de notre Dieu. La Bible déclare dans Psaume 118, le verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Bien-aimé, ne laisse aucun défi ce matin te séparer de l'amour de Dieu. Ne laisse aucun défi ce matin t'empêcher de voir la gloire de Dieu. La Bible déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Bien-aimé, quel est ton... Je ne sais pas de quel mauvais fardeau tu es chargé ce matin. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te tend la main ce matin pour te décharger. Il te tend la main ce matin pour te libérer. Il te tend la main ce matin pour te remplir de joie. Alors ensemble, invitons le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de tous les aspects du culte, à venir nous conduire, à venir disposer l'atmosphère, afin que personne d'entre nous ne manque le but ce matin. Prions le Seigneur.
Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'accueillir ce matin. Oui, toi qui es omniscient, omnipotent et omniprésent à la fois. Saint-Esprit, nous voulons que ce matin tu nous remplisses de toi. Nous voulons te confier ce temps, ce culte d'adoration. Nous voulons que tu viennes glorifier Jésus-Christ au travers de ce culte. Dans la vie de chacun d'entre nous, que Jésus-Christ soit glorifié. Nous voulons te confier ce culte. Nous voulons te confier l'adoration. Nous voulons te confier les offrandes. Nous voulons te confier la prédication. Nous voulons te confier la Sainte Seine. Viens et établis ton règne. Viens et conduis chaque chose pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, ce matin est un jour de joie. Ce matin est un jour d'allégresse. Alors ensemble, nous pouvons dire Alléluia au Dieu vivant. Nous pouvons dire ensemble Alléluia au Roi des rois. Nous voulons dire ce matin Alléluia au Roi des gloires. Nous voulons dire ce matin Alléluia à l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, oui, il a payé un prix. Oui, un prix important. Un prix qui n'a pas de mesure. Alors ce matin, sois dans la joie, sois reconnaissant ce matin. Alors ensemble, nous allons lui offrir un parfum d'acclamation. Nous allons lui offrir un parfum d'amour et de joie. Nous allons lui offrir, oui, un parfum de reconnaissance. Nous allons, oui, comme les 24 vieillards l'ont fait. Les 24 vieillards se sont prosternés. Et ce matin, nous allons nous prosterner et dire Alléluia au premier, au commencement et à la fin. Alléluia au premier et le dernier. Alléluia à Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Romaï de Sakarabaché Kerebros. Oh Père, reçois ce matin, oui, la célébration de ton peuple ce matin. Reçois ce matin la célébration de tes rachetés ce matin. Remaï de Sekerebros. Bien-aimés, célébrons le Seigneur ensemble ce matin. Maï de Sekerebros. Au nom de Jésus. Élevé Jésus. La Bible déclare que parce que, Seigneur, tu t'es humilié, Dieu le Père t'a donné le nom au-dessus de tous les noms, devant qui tout genou fléchit et devant qui toute langue confesse que tu es Seigneur. Et nous voulons ce jour élever ce Dieu-là, ce Dieu qui a vaincu la mort, ce Dieu qui est tout puissant. Tu es élevé, Jésus. Couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Et les êtres crient autour du trône. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'agneau de Dieu, à toi la gloire, à l'agneau sur le trône, À l'agneau de Dieu, à toi la victoire. À l'agneau de Dieu, à toi le règne pour tous les siècles. tous les siècles. Amen, amen, oui, à l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, soit la gloire, soit la gloire.
toi la louange, à toi la victoire, la victoire. à l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Nous célébrons ton nom, agneau vivant. À toi soit la gloire, à toi la victoire. Est-ce que tu peux élever la voix et adorer l'agneau de Dieu? À toi, agneau de Dieu, ma chère. À toi soit le règne, à toi soit la victoire. Oui, pour tous les siècles. Oh, à toi, agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, À toi la gloire. la gloire. Nous rendons hommage à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, À toi la victoire. la victoire. À toi la victoire. À toi la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, À toi la gloire. soit la gloire. À toi la victoire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oui, pour tous les siècles, pour Tous les siècles. Amen. pour tous les siècles, Tous les siècles. de génération en génération. Amen. Oui, pour tous les siècles. Tous les siècles. Amen. Amen. Pour tous les siècles, Tous les siècles. pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens Jésus, toi l'époux bienheureux, tous tes élus ne cessent de chanter. À toi, agneau de Dieu, à toi la victoire, à toi le règne, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, à toi l'acclamation, à toi l'élévation, à toi tout l'honneur, à toi, agneau de Dieu. À toi soit l'acclamation, à toi soit nos louanges, à toi soit ton honneur, à toi soit toute la gloire, à toi Jésus, Tous les siècles. à jamais, amen. À toi agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, alléluia. soit la gloire. Oh, nous te rendons toute la gloire, À l'agneau de Dieu, à toi seul, la victoire. à toi la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Ainsi soit-il. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui est digne de nos louanges? Ah, Seigneur, nous t'élevons ce jour. À toi soit la gloire. Chantez les blues. Parce que tu es glorieux, parce que tu es digne de régner. Nous voulons encore une fois dire gloire à toi, agneau de Dieu. Nous voulons dire gloire. Gloire à l'agneau. L'agneau. Ensemble, disons gloire. Gloire
À celui assis sur le trône. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Encore une fois, nous voulons dire gloire à l'agneau. Gloire à toi. Gloire à l'agneau. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul la louange. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. oui, car il est Glorieux et digne de régner. tu es digne de régner. Est souverain. Nous élevons nos voix. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car il est Glorieux et digne de régner. oh Seigneur, l'expression de nos cœurs en ce jour, c'est de dire que l'agneau est souverain. C'est de proclamer que tu es souverain. C'est de proclamer que tu es souverain dans nos vies. Et nous élevons nos voix vers toi. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, j'élève ma voix vers toi pour t'élever. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Est-ce que nous pouvons penser aux paroles de ce chant? Est souverain. Oui, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Parce que tu es souverain. L'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Est souverain. Tu es souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain.
souverain. Jésus est souverain. Tu es souverain, Jésus. Est-ce que tu veux le dire? L'agneau est souverain. Tu es souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Dans ma vie, tu es. Jésus est souverain. Dans ma famille, tu es. Jésus est souverain. Dans ma nation, tu es. Jésus est souverain. Dans mon pays, tu es. Jésus est souverain. Tu demeures souverain. Tu es. Jésus est souverain. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, pour l'adorer. L'agneau est souverain. De gloire en gloire, Seigneur, dans cette gloire, tu nous emmènes. Tu nous prends par la main. Et tu nous conduis, Seigneur, dans ta gloire. De gloire en gloire, est-ce que tu peux juste soupirer? Est-ce que tu peux soupirer? Dis-lui, Seigneur, je veux aller dans ton intimité. De gloire en gloire, de progrès en progrès. Comme la Bible dit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et parce qu'il vit en nous, nous allons de gloire en gloire. Oui, dans les profondeurs de ta sainteté. Oui, tu m'as tiré, Seigneur, du péché pour me faire soi avec toi dans ta sainteté. Oui, c'est dans les profondeurs de ta sainteté que je veux rester. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oui, je marche à ta suite, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oui, de gloire en gloire. De gloire en gloire, avec toi, Seigneur, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oui, de gloire en gloire. Je veux aller avec toi dans les
tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur, tu m'emmènes, Seigneur. C'est ma prière en ce jour, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, 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 oh tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, je veux aller avec toi, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur, de gloire en gloire, tu nous emmènes, tu nous emmènes. Oui, pour toucher le pan de ta robe, dans les profondeurs, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'élevons parce que tu nous emmènes de gloire en gloire, dans les profondeurs de ton intimité, dans le lieu secret, là où tu demeures, au nom de Jésus. Je vous salue tous. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a nuestro culto dominical. Estamos muy contentos de encontrarnos en la presencia de nuestro Dios para compartir su palabra, para celebrarlo, para contemplarlo y para compartir juntos el alimento espiritual y todo lo que pusimos de lado para nuestro Dios en su presencia. Nuestras casas se han vuelto un lugar de culto desde que estamos en este confinamiento y estamos muy agradecidos con nuestro Dios por los medios que nos da para encontrarnos en línea y para poder estar juntos con un solo corazón para poder celebrar nuestro culto en su presencia. Cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos, no perdemos la oportunidad de manifestar, de expresar nuestro reconocimiento a nuestro Dios. Si estamos aquí, si somos lo que somos, si hacemos lo que hacemos, es gracias a Él. Y es por su poder que nos sostiene. Es por su nombre, en el nombre de Jesús, que podemos estar frente a ustedes y ser el canal que Dios utiliza. Es con un gran reconocimiento que venimos a encontrarnos en línea para compartir su palabra y para compartir estos momentos de alegría y de celebración. Quisiera invitarte a que compartas este vínculo de culto para hacerle bien a alguien o a varias personas. Es el esfuerzo que nosotros hacemos, el esfuerzo de evangelización, porque somos apóstoles. Tenemos la función de embajadores. Y como embajadores, compartimos la buena nueva,
el Evangelio de la paz, que es el que conocemos. Entonces, no olvides que cuando compartas el vínculo, tienes que acompañarlo con alguna palabra, alguna frase, para invitar a las personas. No solamente compartas únicamente el vínculo, pero sino da una invitación especial. Vamos pues a tomar nuestras Biblias impresas y todos juntos vamos a hacer nuestra declaración. Vamos a levantar la Biblia impresa y vamos a hacer nuestra declaración. Vamos a repetirlo todos juntos. Sostengo en mi mano la palabra de Dios, simiente, incorruptible, que fecunda hoy mi vida, que me sana hoy, que me restaura hoy y que me consuela hoy. Ella hace de mí la imagen del Dios viviente. Así como es Él, así también soy yo en este mundo. De manera que en mi vida solamente la palabra de Dios sea encontrada como únicamente verdadera. Gloria a Jesús. Por la gracia de Dios, estamos evolucionando en el tema que el Señor nos permite abordar desde hace varios domingos, que es el tema de la mentalidad apostólica. Quisiera que repitieras después de mí. Mentalidad apostólica. Repite una vez más. Mentalidad apostólica. Nuestro Dios, en su amor inconmensurable, insondable, y el don inefable que es Jesús, es ese don, pues puso un sello de su amor a través de Jesús para que tengamos la vida eterna y para que la salvación sea nuestra. Y cuando ofreció a Jesús, también nos dio el Espíritu Santo, quien nos permite nacer de nuevo. Y como pertenecemos a Jesús, nos pide en su palabra que no nos conformamos al siglo presente, sino que seamos renovados a nivel de nuestra inteligencia, para que podamos caminar plenamente en su voluntad. Y hemos entendido que la renovación de la inteligencia no es otra cosa sino la nueva mentalidad, una mentalidad que Dios nos da. Y esta mentalidad nueva nos confiere automáticamente como que hemos aceptado a Jesús, nos confiere el apostolado. Nos volvemos enviados, personas que normalmente
supuestamente deben ir de lugar en lugar para que el reino de Dios pueda extenderse y para que el reino de Dios, a través de sus valores, de su vida, pueda propagarse en todas partes en donde vayamos. Entonces tenemos la función de embajadores que van y predican la palabra de reconciliación, que llevan a los hombres, que es aquellos que se habían alejado de Dios, a que comprendan que Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Y la renovación de la inteligencia, que es una nueva mentalidad o que es la restauración de nuestra mentalidad, nos permite tener una mentalidad apostólica. Dios te dio una mentalidad apostólica. Dios me dio una mentalidad apostólica. Y la mentalidad que nos dio debe conducirnos, a pesar del hecho que estemos atados a nuestras iglesias, vinculados a nuestras iglesias, porque es importante estar vinculados a las iglesias, tenemos que entender que cada vez que hay una necesidad, tenemos que estar listos para satisfacer esta necesidad para que el reino de Dios pueda propagarse. Somos pues enviados. Esa es la mentalidad apostólica. Un enviado siempre tiene un punto de partida. Y el punto de partida es la iglesia a donde perteneces. Has sido salvado, Dios te ha establecido en una iglesia y aparte de pertenecer a esta iglesia, eres un enviado. Pero ningún enviado se envía a sí mismo. Entonces Dios, en su gran amor y en su fidelidad, y digo amor porque Dios quiere protegernos. Entonces Dios, en su gran amor y en su fidelidad, nos conduce a estar bajo responsables. Y es esto, son ellos quienes nos envían. Cuando somos enviados y tenemos la mentalidad apostólica, tenemos que regresar para dar cuentas. Todo lo que hacemos para el Señor, lo hacemos en tanto que enviados. Pero nadie puede enviarse a sí mismo, nadie. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 1 y los que siguen dicen que nosotros somos el edificio del Dios viviente, somos la casa de Dios, somos el edificio de Dios. Yo soy el edificio de Dios, eres el edificio de Dios. Y como edificio de Dios, el apóstol Pablo dice que la gracia que Dios le dio como enviado, como apóstolos, consiste en poder construir el edificio que son los hombres que va a encontrar, va a construirlos para construir su fundamento como un arquitecto, como un perito arquitecto. Y el fundamento no es otro sino Jesucristo. Ese es el verdadero fundamento. Pero Jesucristo es también un símbolo de obediencia. Cuando Jesús dejó el cielo y vino a la tierra para salvarte, para salvarme, para manifestar el amor del Dios viviente a la humanidad, vino como alguien obediente. Era un enviado. Jesús también fue un enviado. Y todo lo que hacía en esta tierra lo hacía bajo la recomendación, las ordenanzas de Dios. No hacía nada sin que su Padre estuviese informado. La mentalidad apostólica consiste también en depender de las autoridades superiores que Dios puso en tu vida. Esa es la mentalidad también apostólica. El fundamento que es Jesús es un fundamento de dependencia. Jesús dependía del Padre. Jesús tenía una relación
jerárquica con Dios, una relación de dependencia con Dios. Jesús no era independiente. Jesús, cuando fue enviado, no hacía nada sin que el Padre lo supiera. Una persona que tiene la mentalidad apostólica no es una persona que sea independiente, no es posible. A veces la independencia o la dependencia cansa mucho a las personas, porque la dependencia uno tiene la impresión que uno pierde su identidad. Uno tiene la impresión que uno pierde sus talentos y sus dones, pero eso es una mentira del enemigo. Todo lo que está en esta tierra tiene relaciones de dependencia. Si no dependes de alguien, de una autoridad, seguramente vas a depender de alguien más. Muchas personas comienzan con la mentalidad apostólica, aceptan ser enviados, son enviados, pero en algún momento dejan de depender de aquellos que los enviaron. Y entonces, automáticamente, como no dependen de ninguna autoridad superior en sus vidas, comienzan a depender del éxito que tienen, comienzan a depender de lo que ganan y comienzan a depender de lo que tienen, dependen pues de lo material. Entonces, mientras más dependan de sus realizaciones, se pierden, se alejan del plan de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que existe solamente un fundamento, y este fundamento es Jesucristo. No hay dos. El verdadero fundamento es Jesús. Entonces vimos a través de varias parábolas que vimos, y la parábola que retuvo nuestra atención fue aquella donde hablaba del juicio final, donde las personas se van a presentar frente a Él y entonces Él les va a decir: yo no los conozco. Y sin embargo, estas personas habían hecho milagros. Estas personas habían echado fuera demonios. Estas personas habían sanado enfermos. Habían hecho milagros excepcionales. Pero Jesús va a decir: no los conozco. Es una frase que es muy fuerte en su sentido y también es muy dramática. Porque después de hacer tantas hazañas en el nombre de Jesús, al menos eso significa que al menos lo consideramos como Señor a Jesucristo. Y al mismo tiempo significa que también podemos hacer hazañas por Jesús sin ser conocidos de Él. Entonces, no son todas las hazañas, no todas las hazañas que vemos significa que las personas sean conocidas de Jesús. Es por eso que pongo mucha atención y motivo a que las personas no se dejen impresionar por el éxito que puedan ver en las redes sociales, que no se dejen impresionar por el éxito que tengan las personas a su alrededor. Alguien puede parecer que ha sido exitoso, pero en el fondo Jesús no los conoce. Lo importante no es lo que uno pueda ganar, lo importante no es la audiencia que uno pueda tener, lo importante no es los aplausos que uno pueda tener. ¿Qué sirve a un hombre ganar el aplauso, ganarse al mundo entero, la aclamación de la gente, todas las redes sociales, miles y miles de vistas, si la persona pierde su alma? Lo importante es que Jesús nos conoce. Entonces Jesús no te conoce si tú no lo conoces a Él primero. ¿Es que Jesús nos conoce? ¿Jesús te conoce? Y dice que aquel que es conocido de Dios es aquel que ama a Dios. Entonces uno puede hacer hazañas sin amarlo.
El mejor medio para amar a alguien es al menos conocer a la persona. Al menos uno tiene que conocer a la persona. Y es en este camino para saber quién es Jesús, vamos a ver qué es lo que Jesús puede hacer por nosotros. Porque esta parábola que Dios nos dio de gente que echaba fuera demonios, que sanaban gente, que podían hacer hazañas por Él, no vine a presentarte a un Jesús que va a darte bendiciones. No te vine a presentar a un Jesús que va a hacer grandes hazañas por ti. De todas maneras, no necesito decírtelo porque Él ya lo hace. No hay nada que decir al respecto. Si ya Él venció la muerte y se desprendió de todas las abominaciones y dio la salvación a la humanidad, manifestó la resurrección, entonces nada, absolutamente nada puede detener a Jesús. Pero varias personas conocen a Jesús por lo que Él puede hacer, por lo que Él puede lograr. Pero muy pocas personas lo conocen por lo que es Él verdaderamente. Y hemos visto que es importante para saber quién es Él. Mientras mejor lo conocemos, mejor lo podemos amar. Y nuestro proceso consiste en conocerlo, porque uno no puede decir que en tanto que apóstol vamos a poner el fundamento de Jesús en la vida de las personas si ese fundamento no está colocado en nuestra vida. Uno puede llevar a que la gente ame a Jesús si uno no lo ama. Uno no puede conducir a personas a que amen algo si uno no les ha explicado que uno ama también eso por lo que uno está predicando. Es importante que conozcamos quién es Jesús. Y el domingo pasado vimos 7 aspectos. Les decía que no puedo extenderme sobre esto e hice un resumen. Hablé de 7 aspectos de quién es Jesús. Seguramente lo verán mostrado en la presentación. Y vimos que Jesús es Dios. Es el centro de todo. Es el fundamento. Es aquel de quien dependemos. Y la Biblia nos dice, lo vimos en Juan 4 y también lo vimos en Juan 14, donde Jesús dice que nadie puede venir al Padre sino por mí, pero también el Padre dice que para poder venir a Él, Él nos atrae, el Padre nos atrae hacia Jesús. Entonces Jesús dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces el Padre, cada vez que alguien se dirige al Padre, el Padre atrae a esa persona hacia Jesús, porque sin Jesús el Padre no puede agradarse de alguien. Sin Jesús el Padre no puede ser el Padre de alguien. No puede ser tu Padre si no has pasado por Jesús. Jesús es el nuevo camino que nos da acceso al Padre. Es por eso que el Padre nos atrae hacia Jesús. La Biblia dice que la carne de Jesús se volvió un camino nuevo. Y es este nuevo camino que es el pasaje obligatorio para dirigirse al Padre. Es por eso que el Padre, cada vez que uno viene al Padre, el Padre te atrae. El Padre no... Jesús puede salvarte porque recibió el poder para hacerlo. Y estamos viendo quién es Jesús.
La Biblia nos dice que en el libro de Isaías 9, y vamos a tomar el versículo 6. En Isaías 9, versículo 6, se habla de Jesús, pero en términos que tal vez conoces, pero que también te van a sorprender, y vas a comprender que tú no puedes disociar a Jesús de Dios. Jesús es Dios. De hecho, vas a entender que a través de Isaías 9, versículo 6, ¿por qué Jesús dice que aquel que me vio ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque Isaías, nuestro profeta Isaías, que es como un profeta evangelista, porque todo lo que Isaías decía se encuentra en el Nuevo Testamento. Él preparó el Nuevo Testamento mucho con anticipación. Yo lo considero como un profeta evangelista. Y en el capítulo 9, en el versículo 6, esto es lo que dice él. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. La Biblia dice que el principado está sobre su hombro, el hombro de Jesús. Sobre su hombro, ahí estará el principado. Y la Biblia dice, y se llamará su nombre admirable. ¿Quieres ser admirado? En todo lo que haces, ¿quieres tener la admiración de la gente? Entonces necesitas que Jesús se manifieste en ti. Y se llamará su nombre admirable. Cada vez que a uno lo admiran, no me admiran a mí por mí. Admiran porque el admirable está presente. Lo amo porque es admirable. También se le llama consejero. La Biblia dice que un proyecto se cae, fracasa por falta de consejeros, pero Jesús, el Jesús que conoces, es el divino consejero. Sus consejos nunca fracasan. Necesitas consejo para tu destino, para tu vida. Debes conocerlo mucho más, porque Él es consejero por excelencia. Y uno va más allá de eso. También se le llamará Dios fuerte. Es Dios y también tiene el poder de Dios que se manifiesta en la tierra. Es el Dios fuerte. ¿Quieres saber quién es Jesús? Jesús es admirable, Jesús es maravilloso, Jesús es consejero y también es Dios fuerte. Pero no es todo. La Biblia también lo llama Padre eterno, Príncipe de paz y Padre eterno. Es por eso que dice que aquel que me vio también vio al Padre. Él es el Padre eterno. Él es Dios, Él es Padre, Él es admirable, es consejero, es príncipe de paz. Ese es el Jesús que es el fundamento. Si el fundamento es el admirable, si el fundamento es el consejero, si el fundamento es el Dios fuerte, si el fundamento es el Padre eterno, si el fundamento es el príncipe de paz, entonces tu fundamento es sólido. Es sólido. Es sólido. Y Jesús es el centro de todo.
David podía decir en el Salmo, venez embrasser, baiser le Fils. honrad al Hijo, en el Salmo 2:12. Il s'agit de Se Jésus. habla de Jesús. Il dit baiser le Dice, Fils. honrad al Hijo para que no se enoje Et que vous ne y périssiez perezcáis de en el votre camino, voie. Car sa pues colère se est inflama prompte à de pronto s'enflammer. su Heureux ira. ceux qui se Bienaventurados confient en todos lui. los que en Él confían. Tu te confies Tú en te Dieu. confías en Dios, pero es importante sois aimé que du seas Fils. amado por el Hijo. Si tu Si n'es no pas eres aimé amado de Jésus et que Jesús tu y n'aimes no pas amas Jésus, a Jesús, baiser quelqu'un, honrad c'est-à-dire l'aimer, al Hijo. aime-le. Si no tu lo l'aimes amas, si no lo et que honras tu te y confies en si lui, confías tu seras en Él, épargné. y si no confías en Él, serás apartado. La única persona que T'empêcher de puede sombrer pour l'éternité, que c'est puede Jésus. quitarte de las tinieblas Dieu es aime Jesús. tout le Dios monde, ama mais a Dieu todo ne te el sauve mundo, pas, pero c'est Jésus qui te Dios, sauve. Jesús es el que salva. Jésus est le Dieu Jesús sauveur, es el Dios le que Dieu salva, el puissant, Dios poderoso, le el Dios admirable, admirable. celui Es qui va te aquel que va a conseiller pour ta aconsejarte destinée. para tu destino. Et Es celui qui va te aquel que va a conduire sur le conducirte chemin sobre de el la camino paix. de la paz. Es C'est Jésus. Jesús. Personne Nadie d'autre que más Jésus. que Jesús. La Bible nous La dit dans Biblia le- nos dans le livre dice en d'Ésaïe, Isaías 40, verset 13 40, encore. On est 13, toujours dans estamos Isaïe, on todavía revient encore en dans Isaïe. Isaías. Isaïe Isaías 40, verset 13. 40, 13. Et j'ai pris la Y version tomé la Darby parce qu'elle versión illustre bien ce que je vais Darby vous porque expliquer. ilustra muy bien lo que voy a explicarles. La Biblia nos dice, Qui a ¿quién dirigé, c'est-à-dire qui a ¿Quién envoyé, qui a enseñó répandu al l'Esprit de Espíritu de l'Éternel? Jehová? Personne ne peut le faire Nadie par lo puede Dieu hacer lui-même. aparte de Dios mismo. Personne ne peut Nadie envoyer puede le enviar al Saint-Esprit. Espíritu Personne Santo. ne peut Nadie répandre puede le Saint-Esprit si ce n'est Dieu expander el lui-même. Espíritu Santo C'est si ce no que es el Dios Isaïe nous dit mismo. en Isaïe Eso es lo que 40, nos dice verset 13. Isaías en el versículo, en el Mais la capítulo Bible nous dit en 40, Jean 16, versículo verset 13. 7. Pero Juan 16, 7 Et nos c'est Jésus qui parle. Il dice, dit, si y je aquí m'en vais, Jesús habla, je vais vous pero si l'envoyer. yo os Il va digo, envoyer le Saint-Esprit. Donc Jésus es a la el que capacité Él es el que d'envoyer le envía Saint-Esprit. al Espíritu Or, Santo. Bible dit La que Biblia dice que personne ne nadie peut puede envoyer enviar l'Esprit, al ne Espíritu peut Santo, nadie diriger puede l'Esprit, ne dirigir, peut nadie commander puede l'Esprit, ne peut ordenar, donner nadie une puede mission à dar una l'Esprit, misión al si Espíritu ce n'est Santo, Dieu sino lui-même. Dios mismo. Mais Pero la Biblia nous nos dit, et dice Jésus le dit, que lui, Él il a la Él capacité tiene, d'envoyer Jesús tiene la l'Esprit, capacidad de de dirigir al l'Esprit. Et même Espíritu encore plus y loin. va En mucho Philippiens más 1, lejos. verset 19, En on appelle le Filipenses Saint-Esprit l'Esprit de 1:19 Jésus-Christ. también se habla del Espíritu de Jesucristo. Le Saint-Esprit. El Espíritu Espíritu de Santo Jesucristo. es el Espíritu de Filipenses Jesucristo. 1:19. Así lo dice Filipenses 1:19. Gálatas 4:6, el Espíritu de su Hijo. Jesús, el Espíritu Santo es su Espíritu. Jesús envía al Espíritu como el Padre. Jesús es Dios. El fundamento que es Jesús, debes entender que es el fundamento más sólido, el más seguro. Si aquellos con quienes hablas les anuncias Jesús, les anuncias el Evangelio, tienes que vigilar que este fundamento esté bien colocado en sus vidas. Una dependencia total hacia Jesús. Tienen que comprender que Jesús es Dios, comprender que no hay salvación sin Jesús. Comprender que sin Jesús hay pérdida eterna. Comprender que la victoria está en Jesús. Comprender que la iglesia se construye, se fundamenta sobre Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Comprender que cuando uno acepta a Jesús, uno tiene una misión de Jesús que nos dice que tenemos que ir por todas partes y hacer discípulos en todas las naciones, enseñando lo que Jesús mismo dijo. Jesús es el fundamento. Él es el fundamento. Y la Biblia nos dice en Juan
versículo 7, 15, Les Juifs étaient que se étonnés. maravillaban los judíos se dice, diciendo, "Mais ¿cómo comment sabe connaît-il este les Écritures, lui qui letras n'a point sin étudié?" haber estudiado? Il s'agit Se de Jésus habla toujours. aquí todo el tiempo de Jesús. ¿Cómo connaît-il ¿Cómo les sabe Écritures? este Lui qui n'a letras même pas étudié sin les haber Écritures. estudiado? ¿Cómo il ¿Cómo connaît les puede Écritures? conocer este letras? Alors, je vais Te voy a t'expliquer explicar encore una aujourd'hui vez un más autre otro aspect de aspecto de Jésus que tu Jesús dois connaître que debes et que tu dois conocer y savoir. que debes saber. Ça va te Te va a permettre dans la permitir connaissance que tu as de Jésus de l'aimer ames davantage. más a Jesús. Il n'avait fait No aucune había étude. hecho ningunos Mais il estudios, connaissait pero les Écritures. conocía las letras. extraordinaire. Era extraordinario. Donc, ses Entonces, contemporains se posaient des sus questions. contemporáneos se Mais hacían comment preguntas, ce ¿cómo monsieur fait hace este pour connaître les para Écritures? saber Lui qui n'a letras? point fait Aquel que d'études. no ¿Cómo estudió, ¿cómo hace? Alors, Entonces Dieu se Dios révèle se revela al apôtre al Jean. Et dans le apóstol livre Pablo d'Apocalypse, en il el lui dit libro qui est de Jésus. Apocalipsis y le dice quién es Jesús. Ce que Lo plusieurs que muchas personnes veces ignorent, ignoran parce que porque savoir el saber va te va a permitir automatiquement de comprender pourquoi il est si automáticamente por qué important Jesús es de le tan importante conocer a Jesús. Alors, nous Entonces allons prendre vamos le a 19e tomar chapitre de Apocalipsis Apocalypse. 19, el Les versículo versets 12 12 al a 13. Y la Biblia nos habla de Jesús. La Biblia dice, Ses sus yeux ojos étaient comme une eran flamme como de feu. llama de fuego Et sur y sa había en tête su cabeza étaient plusieurs muchas diadèmes. diademas. Il Y avait tenía un nom un nombre écrit. escrito Ce que Jésus-là, il ninguno avait un nom écrit. que ninguno personne ne conocía connaît. Si ce sino n'est él mismo. lui-même. Personne Ninguno ne connaît conocía ce nom si ce n'est este nombre sino lui-même. él mismo. Personne. Nadie conocía este nombre. Et la Bible Y la va nous Biblia révéler nos va a l'identité revelar ahora la identidad de de ce este nom. nombre. Et ce Y este nom nombre est la es clé la llave de qui est Jésus dans de toute quién la es Bible. Jesús en toda la Biblia. Et Y pourquoi por il est qué l'élément Él le es el plus elemento central, tan central, el elemento central et y le el fundamento. Y la Biblia dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Es Jesús y su nombre es, Son nom est quoi? Tu vas vas a le dire decirlo plus fort avec una moi. vez Son nom, más c'est quoi? conmigo, su nombre es La parole el verbo de de Dieu. Dios. Jesús Jésus est es la el parole verbo de de Dieu. Dios. Jesús Jésus es est la el parole verbo de de Dieu. Dios. En En ce este moment, je suis en momento train te de te estoy parler. hablando. Est-ce que ¿Es ma parole, mi c'est palabra moi? es la mía? Mais oui, Sí. tu m'entends. Tú me escuchas. Tu n'as pas No dit que vas a cette parole, decir c'est que la parole esta de quelqu'un palabra no d'autre, c'est sea moi. de otra, sino Donc, mía. lorsque je O te entonces, dis cuando yo te digo Que que ma mi parole, palabra c'est moi, viene de mí, mais y a rien no hay d'intriguant, y a nada rien de intrigante, no hay surprenant. nada sorprendente. Jésus Jesús est la es la parole de palabra, Dieu. es el verbo de Dios. Or, Entonces, Dieu a créé Dios avec sa creó parole. su Dieu palabra. règne Dios avec sa parole. Dios reina con su Dieu palabra. Dios transforme transforma avec sa con parole. su palabra. Quand Cuando Dieu Dios veut quiere guérir, qu'est-ce sanar, qu'il ¿qué es envoie? lo que envía? Sa Su parole. palabra. Dios Dieu fait des hace exploits avec hazañas sa a parole. través de su palabra. Dios Dieu se se fait hace connaître conocer au travers a través de sa de su parole. palabra. Tout Todo tourne autour de la gira parole. en torno a la palabra. Ça veut Todo, dire que tout tourne autour de qui? todo gira Jésus. entonces en torno a Jesús. Su nombre es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Isaías dice una vez más en el versículo, en el capítulo 55, versículo 11. Dios habla y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y cuál es la palabra que sale de su boca? La palabra de Dios es Jesús. Entonces aquí Isaías 55 dice, Isaías dice en esta profecía que cuando Jesús
sale, que cuando la palabra de Dios sale, viene a cumplir la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La palabra de Dios, que es Jesús, siempre viene a hacer la voluntad de Dios. Jesús es la realización de la voluntad de Dios. Jesús es la boca de Dios. Cuando escuchas que Dios ha hablado, ¿quién se manifiesta? Jesús. Cuando leemos la Biblia desde el inicio hasta el final, Dios habla, pero cada vez que Dios habla, la palabra de Dios es Jesús. Es decir, que Jesús está en todas las líneas de la Biblia, desde el inicio hasta el final. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Jesús se dirige a Dios al decirle, santifícalos en tu verdad, y le dice a Dios, tu palabra es verdad. Es como si Jesús se dirige a sí mismo, porque ¿quién es la verdad? Juan 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. Cuando Jesús se dirige a Dios, se dirige a sí mismo, porque está santificado por su palabra. Jesús es la palabra de Dios y Jesús es la verdad. Él es la palabra de Dios, es la verdad. Es por eso que la Biblia nos dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, es decir, Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, que fue llamado la palabra de Dios, estaba en el inicio. No fue creada, ella existía ya. Ya era eterna desde el inicio. Ella estaba con Dios. Dios creó con la palabra, creó con Jesús. Es por eso que Colosenses dice que todo fue hecho por Él, para Él. Y nada fue hecho sin Él. Cada vez que Dios habla, las promesas de Dios es Jesús. Las promesas de Dios son Jesús. Es por eso que la Biblia dice que todas las promesas son en Jesús, sí y amén, porque Jesús es la palabra de Dios. Mi Jesús, el Jesús que amamos, el Jesús que adoramos. Uno dice, el Hijo de Dios, pero nosotros también somos hijos de Dios, pero a nosotros no nos adoran. Los ángeles también son llamados hijos de Dios, pero uno solamente adora a Jesús. Solamente a Él se le adora, porque solamente Él es Dios, Él es la palabra. Cuando entendí que su nombre es también la palabra de Dios, todo empezó a clarificarse en mí. Cuando leo la Biblia, no pongo atención si es al Antiguo o el Nuevo Testamento. Para mí, desde el inicio hasta el final, es Jesús quien habla. Es por eso que me gusta mucho leer el Antiguo Testamento, aun cuando lea libros tan redundantes como el Levítico o Números, donde te dan 24 tribus, cuando te dan números. Cuando leo esto, porque sé que es la palabra de Jesús, entonces sé que estoy leyendo la palabra de Jesús, porque fue llamado la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en Hebreos 1:2, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios
habló a muchos, a nuestros padres a través de los profetas. Y entonces en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Creó el mundo por Jesús. Nos hablaba de que en el pasado Dios nos hablaba a través de profetas. Job 33 dice lo mismo, que Dios habla, Dios habla, pero es Jesús. Entonces, en el pasado, Jesús hablaba a través de profetas. Dios hablaba a través de profetas. Dios habla de una manera, en una manera o en dos maneras. Así lo dice Job 33. Pero el hombre no entiende. Nos habla por sueño, en visión nocturna. Los sueños y las visiones es porque Jesús te habla. Cada vez que dices, escuché la palabra de Dios, es a Jesús a quien escuchaste. Jesús es la palabra. Él envía su palabra y sana, envía a Jesús. Es por eso que en el nombre de Jesús que hay sanación. Los profetas como Jeremías 15:19, Dios dice a Jeremías, y te entresacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es una manera de decirle que Jesús se vuelve, Jeremías va al volverse el portavoz de Jesús. Porque Jeremías hablaba de parte de Dios. Eso significa ser el portavoz de Jesús hasta el último profeta, que es Juan Bautista, que dice en Juan 1:23, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él es la voz de Jesús. Es por eso que la Biblia nos dice en el Salmo 138, versículo 2, que Dios exaltó su palabra por encima de todas las cosas. Engrandeció a Jesús a un nombre, a un lugar inigualable, por encima, por sobre todas las cosas, porque en el nombre de Dios somos salvados en el nombre de Jesús. Amigos, cuando van con los adivinos, todos ellos tienen el nombre de Dios en la boca. Ellos dicen, si Dios quiere, pero no escucharán que ellos dicen Jesús, porque en el nombre de Jesús, Filipenses 2:9, Dios lo elevó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, no en otro nombre. Hay gente que dice en el nombre de Dios, pero uno tiene que decir en el nombre de Jesús. La palabra fue exaltada más allá de cualquier otra cosa. Vamos al Salmo, que dice que Dios exaltó su palabra. Jesús está por encima de todo nombre. Y Filipenses nos dice lo mismo que el Salmo 132. Dios exaltó hasta lo sumo el nombre de Jesús. Amigos, hay muchas personas que mencionan a Dios. Pero Dios exaltó el nombre de Jesús por encima de todo nombre. En el nombre de Jesús los ciegos ven. En el nombre de Jesús los ciegos ven, los sordos escuchan y las vidas cambian. En el nombre de Jesús los demonios se van fuera. En el nombre de Jesús. Jesús. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios.
Él es la simiente incorruptible, viviente, permanente. Ese es Jesús. Cuando Dios habla, su palabra no regresa a Él sin cumplir la razón por la cual fue pronunciada. Siempre se cumple su voluntad y esa es la voluntad de Jesús. Cuando Jesús entra en una situación, no sale de esa situación sin que la situación sea corregida. El mundo fue creado por Él. Él es aquel que sostiene al mundo. Él es la palabra viviente y permanente. Es la palabra de Dios. Cada vez que uno dice, así habla el Eterno, a través de profetas, es Jesús que es expresado. La palabra de Dios que nosotros proclamamos es Jesús, desde la primera hasta la última línea. Cada vez que uno lee la Biblia, uno tiene que buscar a descubrir, uno tiene que intentar buscar quién es Jesús. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Uno conoce muchas cosas actualmente. Uno conoce la informática, uno conoce la economía, las finanzas, uno conoce todo eso. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Jesús es la sabiduría de Dios. Fue hecho sabiduría por ti y para mí. Él es la santificación, es nuestra vida. Es admirable, es maravilloso. No tiene ningún defecto, tiene un amor excepcional por ti y por mí. Tiene una dulzura pedagógica. En Él no hay ninguna sombra de variación. No es ni diverso ni ondulante. El sí de ayer es el sí de hoy. Nunca te va a aplastar, nunca te va a rechazar. Él dice que nunca va a rechazar a aquellos que le buscan. Poco importan tus flaquezas, tus debilidades, poco importa lo que atravieses, poco importa los errores que hayas cometido. Poco importa las cosas que hiciste. Cuando vienes a Él, Él no te rechaza. Él es la palabra de Dios que vino a esta tierra para sacrificarse, para que tú tengas la vida, para que vino a cargar tus errores, tus imperfecciones, tus pecados, a llevarse tus crímenes, tus mentiras, todo aquello que combatía o que combate tu vida, para que recibas la paz. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, el mismo hoy. Dios no toma en cuenta tu tiempo de ignorancia, no toma en cuenta tus errores pasados, pero hoy, si escuchas su voz, está listo hoy a darte su corazón. Su corazón que late por ti. Te ama mucho más de lo que cualquier persona pueda amarte. No te ama porque eres mejor. No espera a que seas una persona de bien para amarte. No espera a que seas aprobado para amarte. Te ama por lo que eres. Vio tus errores
Et il a mis le comble à son y amour en puso donnant sa vie pour toi. a su máximo punto su amor por ti. C'est de ce Es de Jésus este que je te Jesús parle. de quien te hablo. C'est lui qui Es doit être le Él quien debe fondement. ser el fundamento de ta en vie. tu vida. Parce Porque que si tu l'as tú comme fondement, lo lui, il ne tienes como change pas. fundamento, Él no cambia. Tout Todo ce lo que tu que vas vas a prendre d'autres aprender comme fondement con otros como fundamentos change avec le cambian con el tiempo. La La Bible Biblia dit que le dice visage que de ce monde el rostro change. de este mundo cambia. Tout ceci que tu vas Todo sobre t'appuyer, aquello sobre lo que te puedas Autre que apoyar Jésus aparte change. de Jesús cambia. ça va être pour Y toi va a une ser para ti source una de fuente de frustration, frustración, une una source fuente de de douleur, dolor, una une fuente source de souffrance. sufrimiento. Pero Jesús, Jesús, Il Él ne no change. cambia. Il est la Él es parole. la palabra de Dios. Par lui, A través de El Él mundo ha el été mundo fue creado. A Par través lui, de Él le el cielo cielo existe. existe. A Par través lui, de Él les los vents vientos existen. par A través lui, de Él la l'humanité humanidad subsiste. subsiste. A Par través lui, de Él les los animaux animales ont à tienen manger. comida. Par A lui, través de Él le ciel el ne te tombe cielo pas sur la no tête. cae sobre ti. Tout a Todo été fait fue par hecho lui. por Él Et aussi y también pour lui. para Él. Il est le Él es el commencement inicio et il y est Él la es fin. el final. Sans Sin lui, Él il n'y a pas de no salut. hay salvación. Sans Sin lui, Él il n'y a pas de no vie hay éternelle. vida eterna. Sin Sans lui, Él il n'y a pas no de hay paix paz. véritable. No hay paz verdadera. Sans Sin lui, Él il y a la corruption. hay corrupción. Sans Sin lui, Él il y a la déchéance. hay desastre. Mais avec Pero lui, con Él ta vie a un sens. tu vida tiene sentido. Con Avec lui, Él ma vie a mi un vida sens. tuvo sentido. Avec Con lui, Él ta vie tu aura vida un sens. tendrá sentido. J'aimerais que là où Quisiera tu que es, ahí donde te encuentras simplemente puedas baisser la simplemente bajar tu cabeza et on y va vamos a orar, vamos demander a au pedirle al Señor de nous que faire la nos dé grâce la gracia de repositionner de dans nos vies reposicionar le en fondement nuestras qu'il est. vidas el fundamento que es Él. Si c'était Si les hommes fue a través de los hombres que los hombres te desilusionaron y que apagaron el fuego que tenías en Él, entonces vamos a colocar de nuevo el fundamento. Si tu fundamento era una religión que te condujo a que te volvieras amarga contra ciertas religiones de la tierra, o si el fundamento era una cierta denominación que te hacía que combatieras otras denominaciones y que las criticaras, vamos a pedirle al Señor que te dé el fundamento correcto que es Jesús. il faut qu'il repositionne le fondement qui est Jésus. Importante Prie avec moi. que oremos. Marataraba Shantayane Rekantaraba Sherebo Sobriaba Kanta Maranereba Satere Derebo Shente Mayanaraba Shere Derebo Soliaba Kante Marenerebo Soba Shanta Rekala Shitala Makaya Sata Poyata Satayama Maya Soliaba Shata Rekala Daraba Sialaba Shete. Señor, reposiciona el fundamento que eres en nuestras vidas. Señor, te imploramos que pospongas el fundamento. Muchas otras cosas reemplazaron este fundamento. Nuestras experiencias diferentes reemplazaron este fundamento. Necesitamos que hoy reposiciones este fundamento. El fundamento, Señor, que eres tú. Eres a través de ti que nosotros tenemos la vida. Es a través de ti que somos amados de Dios. Es a través de ti que redescubrimos el amor verdadero de los unos hacia los otros. Tú eres el único, el verdadero,
restauras restaura el fundamento. Tú eres la palabra de Dios. Y si tú eres el fundamento, debemos amar la palabra, debemos vincularnos a la palabra. Señor, te suplicamos que restaures el fundamento en nuestra vida. Todo aquello que había sido colocado y que no venía de ti, te permitimos que quites todos los antiguos fundamentos y que tú estés establecido como el verdadero fundamento en nuestras vidas. Un fundamento sin compromiso. Un fundamento que no tenga trampas, un verdadero fundamento que nos permita apoyarnos únicamente en ti y no en ídolos. Que no nos apoyemos en una fe que esté vinculada a una religión, pero una fe que esté vinculada a ti. Señor, actúa en nosotros y coloca el fundamento que eres tú. Coloca el fundamento que eres tú. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén, amén, amén. Vamos a tomar el alimento de nuestro Dios. Este alimento que vamos a tomar va a fortalecer el fundamento que es Jesús. Vamos a tomar el cuerpo y beber la sangre de Jesús. El cuerpo y la sangre de Jesús nos dan la mentalidad apostólica. Y hoy restaura el verdadero fundamento. Si este fundamento había sido mal colocado, la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús van a posicionar este fundamento en nosotros. Voy a invitarte a que tomes los diferentes elementos de la Santa Cena, el pan y el jugo, que es el cuerpo de Cristo, que es su sangre. Tomemos los diferentes elementos. Y con los elementos en la mano, vamos a levantarlos simplemente dando gracias a Dios por su cuerpo y por su sangre, que nos dio la mentalidad apostólica y que destruye todo fundamento que no ha sido el de Jesucristo en nuestras vidas. Y vamos a beber que en las semanas, y vamos a ver en las semanas que van a venir, que todos aquellos fundamentos falsos, los malos fundamentos, tu corazón va a empezar a rechazarlos y habrá un desprendimiento de aquello en tu corazón, para que el amor de Jesús esté en tu corazón y vas a amar mucho más a Jesús y vas a empezar ahora a leerla. Cuando lees la palabra de Dios vas a descubrir a Jesús. En tus meditaciones vas a descubrir quién es Jesús, no lo que Él puede darte. Ahora tomemos el cuerpo de Jesús todos juntos. Tomemos ahora la sangre de Jesús. Bebamos la sangre de Jesús todos juntos.
Queremos dar gracias todos juntos al Señor por el alimento maravilloso que tomamos juntos, el alimento de la Santa Cena. Vamos a orar todos juntos al Señor. Señor, estamos muy agradecidos y te damos gracias por tu cuerpo que fue dado por nosotros, para nosotros, y por la sangre que corrió y que marcó la alianza de bendición que nos has dado. A través de esta ceremonia recibimos la mentalidad apostólica y todas las fundaciones, los fundamentos, los malos fundamentos fueron destruidos y solamente el fundamento que es Jesucristo se coloca, y te damos gracias por ello en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces voy a darle el lugar al dirigente para que prepare nuestras ofrendas. Las ofrendas que vamos a entregar a la casa de Dios son simientes que traemos, y es una simiente que hay que orientar. Entonces les pido que hablen y que den una orientación a lo que van a entregar a la casa de nuestro Dios. Vamos también a recibir a las nuevas personas y también vamos a pasar los diferentes anuncios y regresaré en un momento más. Entonces, en un momento más nos encontramos para la oración final y para la proclamación, las declaraciones de esta semana en la cual estamos. Y nos vemos en un momento más. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Amen. Notre Seigneur est digne de confiance. Nombre 23, le verset 19 nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous préparer pour apporter avec joie nos dîmes et nos offrandes. L'adresse pour les offrandes Interact est interact137@gmail.com, et comme mot de passe, nous avons dîmes ou offrandes au singulier selon la nature de votre don. Alors, nous avons également une solution pour tous ceux qui nous suivent de loin. Nous avons des moyens de transfert internationaux, Western Union, MoneyGram et RIA. Notez que pour tous ceux qui nous font leurs offrandes par Western Union, MoneyGram et RIA, sont priés de nous transmettre les références par WhatsApp au numéro qui s'affiche en ce moment, afin que nous puissions encaisser votre offrande. Ensemble, prions pour nos dîmes et nos offrandes. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, ce matin, tu nous as édifiés. Alors nous t'apportons ce que nous avons mis à part. Daigne les bénir, daigne les sanctifier pour l'avancement de ton œuvre. Père, tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Tu as dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Nous prions que, Père éternel, tu ouvres les écluses des cieux sur ton peuple. Que personne, Seigneur, ne soit dans le manque. Que la surabondance soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Shalom. Nous voulons maintenant recevoir nos nouvelles personnes. Tous ceux et celles qui nous ont suivis pour la toute première fois. C'est avec joie et un grand amour fraternel que nous avons fait ce culte avec vous. Nous voulons vous saluer au nom de la grande famille Vase d'honneur à la tête du pasteur Salomon. Et nous voulons vous transmettre les salutations également du pasteur Joseph Gros que vous venez d'entendre et de son épouse. Si vous êtes de passage, nous saluons votre assemblée. Et si vous cherchez également un endroit où recevoir de la nourriture spirituelle efficace pour être des ambassadeurs de Christ, qu'est-ce qu'on dit les anciens? Restez ici. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Veuillez nous écrire à l'adresse qui s'affiche en ce moment à l'écran afin que nous puissions vous contacter, vous
donner la vision de l'église où on va et vous encadrer par la suite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés, c'est le temps de nos annonces, des bonnes nouvelles de la maison. Au titre des annonces, nous avons dès ce soir à partir de 16h le culte de la jeunesse. C'est l'occasion pour nous de motiver les parents à pouvoir encourager vos enfants à participer aux activités de la jeunesse. C'est très important d'instruire l'enfant quand il est jeune, de sorte que lorsqu'il grandisse, il ne s'en détourne pas de la parole de Dieu. Amen. Également, ce soir, nous avons à partir de 18h notre rencontre fraternelle. C'est une rencontre où toute l'église se retrouve avec le pasteur José pour partager. C'est un temps de partage, un temps de témoignage, un temps d'exhortation et surtout un temps de soutien en prière. Alors, pour tous ceux et celles qui n'ont pas accès aux liens, qui veulent participer, veuillez nous écrire pour que nous puissions vous communiquer le lien et vous intégrer dans une tribu. Alléluia. Nous avons chaque matin, du lundi au vendredi, les minutes Lambano. Bien-aimé, c'est une occasion, c'est une opportunité pour toi de te réveiller en saisissant une bénédiction, en saisissant une grâce. Parce que la Bible déclare, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors chaque matin, lorsque tu te réveilles, saisis ces paroles avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons chaque mardi, à partir de 20h30, la rencontre des Léamans. C'est une rencontre de prière et d'intercession des Léamans, des femmes extraordinaires de l'église Vase d'honneur des Amériques. Alors, il est important pour toi également, qui est femme, qui est jeune fille, qui ne participe pas encore à ces activités, de bien vouloir te disposer pour y participer. Et je voudrais réitérer l'appel du pasteur aux hommes. Le pasteur nous disait, les hommes, déchargez vos femmes pour qu'elles puissent participer à cette rencontre. Alors, tous les mardis, les hommes, mettez-vous au travail. Alléluia. Que Dieu vous bénisse les hommes. Nous avons également nos cultes de la semaine, nos cultes hebdomadaires. Les mercredis à partir de 20h, nous avons les mercredis des guérisons. Alléluia. Bien-aimé, Jésus guérit. Jésus guérit. Il est important pour toi de te connecter et de partager massivement pour que Jésus-Christ puisse guérir quelqu'un. Pour que le nom de Jésus-Christ puisse parcourir le monde entier. Alléluia. Oh. Et les dimanches, nous avons également notre culte d'adoration. Tous les dimanches à partir de 10h. C'est un culte qui se déroule en ligne en ce moment et ce culte est retransmis en 3 langues. Présentement, nous avons pour thème la mentalité apostolique. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il faille qu'en tant qu'ambassadeur, tu puisses saisir ces révélations pour faire avancer le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ainsi prennent fin nos annonces. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps passé dans sa présence, ce temps merveilleux. Alors, nous passons la parole à notre pasteur, notre Père, le pasteur José, pour la bénédiction finale. Que Dieu vous bénisse et excellente journée dominicale. Gloria a Jesús, nuestro culto está por terminar. Entonces quisiéramos dar gracias a nuestro Dios por este maravilloso culto que nos permitió pasar en su presencia todos los aspectos que nos hicieron mucho bien, desde la dirección, la contemplación, la celebración, el mensaje, lo que entregamos también a nuestro Dios, el recibimiento de las nuevas personas, los anuncios que tuvimos. Queremos dar gracias a Dios porque sabemos que le fue agradable. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por todos los aspectos de este culto.
En tu presencia hay alegría Nous sommes remplis de y joie. nosotros estamos llenos de alegría Nous avons touché les porque pans de ta robe. Et tu nous as donné tocamos l'opportunité tu de manto, nos rendre diste la un culte oportunidad de dar un culto que te fue Merci, agradable. Seigneur, Gracias, por la Señor, palabra que tu nos has por donnée. la palabra que nos Merci diste. pour le fondement Gracias, Señor, por el véritable fundamento qui est verdadero Jésus, que es qui s'est Jesús, positionné dans la vie de tout que et se chacun. posicionó en la vida de cada uno de Nous nosotros. sommes infiniment Te damos reconnaissants. muchas gracias. A toi la gloire, notre Père A céleste, ti sea la au nom gloria a du nuestro Fils Padre bien-aimé, Celeste en el et par la nombre de puissance du su Hijo amado y por el Amén, poder del Santo amén, Espíritu. Amén, Alors amén. nous allons maintenant proclamer, Vamos déclarer ahora a cette proclamar, semaine que a le Seigneur declarar nous sobre donne, esta semana que el commence Señor aujourd'hui. nos da y que comienza a partir de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar las manos hacia el cielo y vamos a declarar. Yo declaro en el nombre de que cette Jesús semaine est une que semaine esta semana es una semana maravillosa. va découvrir les merveilles Vas de a Dieu. descubrir las maravillas de Dios. Dios va a sorprenderte. Es una semana de sorpresas, una semana maravillosa, una semana donde verás las maravillas de tu Dios, una semana vas a tocar las maravillas de tu Dios y vas a exclamar que tu Dios es maravilloso porque va a hacer maravillas a lo largo de esta semana. Recíbelas en el nombre precioso de Jesucristo y junto conmigo, por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo, di un poderoso amén, 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 amén. Alors, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons Entonces, por la gracia de Dios, nos encontramos en un momento más a las 6, de 6 a las 8 para nuestros momentos fraternales. Los amo y nos vemos en un momento más. Que Dios los bendiga.